Hola a todos, chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo. Ha salido un diario de desarrollo del juego de El Escuadrón Suicida. Tengo un pálpito con que no va a ser un gran juego, aunque Rocksteady esté detrás, que es un estudio que a mí me encanta, los Batman Arkham me flipan. Pero quiero ver un poquito qué enseñan en este vídeo en particular. Ojalá me sorprenda, ojalá sea algo tocho y ojalá con esto la imagen negativa que tengo del proyecto, porque veo que un juego bajo servicio en 2024, que es cuando sale el juego, ya está muy pasado, después de fracasos como el Avengers, el Babylon's Fall y otros tantos. Bueno, vamos a ver qué enseñan y vamos a intentar rezar para que esto sea un juego interesante. Venga. Vamos a verlo, porque a ver, el juego malo sé que no va a ser, ¿vale? Porque es de Rocksteady. Pero después de no poder pasarme el Gotham Knights porque me acabé aburriendo de él, que no era de ellos, pero bueno, otro juego forzado a ser multijugador. O sea, la premisa mola, El escuadrón contratado o enviado a matar a la Liga de la Justicia Oscura, vaya. Es que también es la cosa de que, joder, el que estén haciendo esto en lugar de otro Batman Arkham es un poco F, ¿sabes? Esto es importante, ¿vale? Es un juego basado en la historia. El tema es cómo de chapas será jugar las misiones de la campaña. Pero la historia seguro que es la polla. Esta gente sabe hacer buenas historias. La verdad es que se ve bastante bien, Tío, ojalá sea un buen juego, de verdad. No me gustaría que por el fracaso de este juego, o el hipotético fracaso de este juego, Warner decidiera cerrar a Rocksteady o derivarles a hacer cosas random, ¿sabes? O sea, es un estudio buenísimo. O sea, la movilidad es muy buena, tío. La movilidad es muy buena. There was just an opportunity there to expand into co-op and have this dynamic world where friends can come together to share an experience. Or players can go solo, switching characters between missions while savoring each and every story twist. Es lo que me interesa a mí, la historia. Pero buscar el equilibrio de que sea divertido jugando solo también, cuando está enfocado al multijugador, es la parte más complicada, yo creo. Answering your questions and sharing a few surprises as we move closer to our launch on February 2nd. Pues 2 de febrero sale. Vale, esto creo que tenía una letra pequeña que vamos a ver después, el tema del apoyo al juego. O sea, ha habido un poco de polémica con eso. Imagino que lo veremos en este vídeo. Pero básicamente, aparentemente, hay una letra pequeña en la página de producto que pone que si en el momento en el que quieran pueden cortar el online del juego y ya está. O sea, que te avisan de antemano que pueden cortarlo cuando les dé la gana. Imagino que si fracasa no hay suficiente gente jugando, etcétera, etcétera. No, es que la narrativa va a estar guapa seguro, tío. O sea, va a estar guapa seguro. En esa parte, cero dudas. Por cierto, soy la única persona, dejando en los comentarios, soy la única persona que considera Batman Arkham Knight el peor Batman Arkham. O sea, gráficamente sigue viéndose increíble. Tiene partes que están chulas. Un par de veces que usas el Batmóvil, sobre todo el arranque del juego, está de puta madre. Pero se acaba haciendo extremadamente pesado el cómo fuerzan usar el Batmóvil hasta en combates contra bosses. O sea, me quedo... O sea, Arkham Asylum es el que más me gusta de todos. Y luego iría a Origins, curiosamente, que no es de ellos, es de Warner Bros. Montreal. Pero tanto Origins como City y Arkham Asylum me parecen juegos de sobresaliente. Y Knight... O sea, es un muy buen juego, pero me parece el peor de los 4. Luego está el Blackgate y más cosas, pero bueno, hablo de los principales, digamos. Vale.
Hidden in an underground train station, the team finds a secret elevator. O sea, entiendo que no va por misiones, ¿verdad? Sino que será mundo abierto, explorable. O sea, de hecho, tal como se está enfocando el juego, parece un Crackdown nuevo o algo así, ¿sabes? Que Crackdown era un muy buen juego, por cierto, pero... Vale, las estatuas. De acuerdo. Claro, es que eso, gráficamente no se ve nada mal. Solo espero que el juego no se ahogue en pase de temporada, misiones repetitivas. Porque da buena vibra lo que es la parte de la campaña, ¿sabes? It's so true to the characters that they're in Hall of Justice and the first thing they think is, what can we steal? Bueno, bien. Físicas de los cristales. Glass. I'm okay. What the hell you got there? Thought this baby was a myth. Speed Force Gauntlet. Back when Doc Savannah tried to lift Flash's gimmick. O sea, pillamos aquí los ítems. Bueno, interesante. ¿Se podrá elegir la que quieres llevarte? Ojo a la referencia a Poison Ivy. Por cierto, no me había dado cuenta de nada, pero han anunciado hoy la renovación de la serie de Harley Quinn, la de animación de HBO, por una quinta temporada. No la he visto, por cierto, me han dicho que es bastante buena, pero no la he visto. Pero sé que es buena, ¿eh? O sea, me han comentado que es la hostia. Básicamente que por cinemática Harley pilla el gancho, el otro pilla lo de Flash. Este pilla el sombrero de Enigma. Y un jetpack para Deadshot. I'd break my damn neck. You're probably right. Jetpacks seem more like a Deathstroke thing anyway. Esto debe ser el arranque del juego, entonces, claro. Si vamos viendo cómo pillan las armas y los ítems y tal. No está mal, a nivel de acting y tal, o sea... De momento me está gustando lo que estoy viendo, o sea, he de decir que me está sorprendiendo para bien. Pero claro, es un vídeo centrado en la historia. En cuanto pongan gameplay será cuando me pueda llegar a chirriar o no. Ok. Alright. New toys, loaded guns. Let's get up on that roof and get our freedom back. So here we're taking these iconic characters who don't typically traverse the way they do in our game. But that's the beauty of our storytelling. We've managed to take these unique abilities and make that an extension of their personalities. De acuerdo. Hombre, que las usen perfectamente ya nada más coger los ítems es un poco videojuego, ¿no? We loved working with Gotham and making that a world for players to experience, and we wanted to do that with a new location. Bueno, claro que no están en Gotham, ¿no? Tengo la impresión de que va a ser una especie de Crackdown mezclado con Sunset Overdrive o algo así. Más que un Batman Arkham, evidentemente. Y claro, los villanos son los de la justicia porque están como trastornados, ¿no? O manipulados por Brainiac. The entire game is about fighting behind enemy lines. Oi, what?
What the hell have you sent us into? It's a bloody war zone out here. There's a giant skull in the sky. Congratulations, Task Force X. You're the first assets to make it into Metropolis alive. Ah, bueno, es Metrópolis, claro. We're sending a signal transponder to your location. So essentially in Brainiac's backyard. Your orders are to activate that transponder. Nada, definitivamente la movilidad mola, ¿eh? Es que... veo que puede fallar en cosas, pero no va a ser ni en la movilidad ni en la historia. Va a ser... o en que se haga repetitivo el tema de los enemigos, o... And through this corruption, the people of Metropolis have become extensions of Brainiac. O sea, se abusan de oleadas o lo que sea. Hey guys, thinking I shouldn't eat that extra Ojo, linterna verde. What the player knows from our title and what the Suicide Squad is about to find out is that here the Justice League are the bad guys. They've been corrupted by Brainiac. Exactamente. And over the course of the game, your mission will be to kill them. Green Lantern, nice. Hey, your face always looks so... what? Harley doesn't have any innate superpowers, so to go up against... Ah, la tía otra Strong para ponerle voz that también. have incredible strength, Es la actriz de siempre, vaya. I'm in the middle of recon for Brainiac. Let's walk and talk. You're talking about, you know, the all-star team of superheroes here. I want you to see this. Pay attention, Floyd. Let me go. Please. Get it off. Get it off. Looks bad. Feels worse. But once you've been Vale, esperado. Creí que iba a ser más violento, pero no. outstanding. When you face off against the most iconic characters in all of superherodom and the Justice League, it's by many people's definition an impossible task. You're searching for stragglers. Tampoco le va a ayudar al juego salir después de Spider-Man 2, también te digo, ¿eh? O sea, aunque el enfoque sea diferente, no deja de ser juegos de superhéroes en mundo abierto. Entonces, se va a comparar y creo que no sale ganando, ¿eh? A priori, luego igual es apoya. Ojalá sea la polla, de verdad. O sea, lo último que espero es que sea una mierda de juego. O sea, ojalá sea un juegazo y todos gocemos de él. Y el tiempo de desarrollo que han tenido, que ha sido bastante, ha servido para reenfocarlo. There's nothing more high stakes than the boss battles we have in this game. These are gods like Green Lantern, Batman, Superman, The Flash. So, what's the plan? At that point, the game really opens up. We start to see players look at their weaponry and really ask the question of, like, how am I going to kill? Claro, la pregunta que me hago es, ¿puedes elegir a quién ir a matar? O sea, el orden podrás elegirlo, sería la polla eso. El que puedas decidir a por Batman, a por Superman, a por Wonder Woman o a quien quieras. Coño, el pingüino. Cobblepot's been running anti-meta weapons for years. I want him recruited and brought back to the Hall of Justice. Vale, es que el pingüino es tu dealer de armamento. Since Batman Arkham Knight, the Penguin is no longer confined to Gotham City. He's made a name for himself in Metropolis as the authority on anti-meta human weapons. Vale. Now, Waller wants the squad to recruit him for Argus. I see you've already stolen traversal equipment. You'll need it to stay off the streets. Setting a new recon point. Go. At the heart of each character's play. Al final Harley Quinn es Spider-Man, básicamente como el gancho. The player total freedom. Every character has their own way of getting around that determines how the player moves through this world. Don't like to boast, but how great was I? Uy, tiene un TP con el boomerang. Curioso. Superhero character is fundamentally a power fantasy for all players. We wanted movement through the city to be fun. Just Vale. existing and moving around. Este puede hacer 2 dashes. Metropolis is quite a normal city. Well, as normal as a city can be in the DC universe. Y este va con el jetpack, claro. We spent a lot of time trying to get that. Que imagino que tendrá como una estamina o una gasolina o energía que puede ser limitada. Kind of DC law that builds this space. Let me do the talking with Penguin, okay? Not just a building, it's a daily planet. You know, there's He de decir que me está sorprendiendo, ¿eh? Para bien. He de decir que no era tan optimista hace 14 minutos, ¿eh? Como soy ahora. And I'm not a boomerang. It is
known for its size, its scale. Anything from the DC lore, you look at Metropolis as the city of tomorrow. Pero me gustaría ver, no van a enseñarlo evidentemente, ¿vale? Pero me gustaría ver una misión sin cortes, sin editar, que sea únicamente la misión. Y me refiero a verla ahora, no un gameplay de hace un año, sino con los cambios que hayan hecho, porque no están enseñando toda la parte de servicio, digamos, que es la que más chirría. G'day, Pango. Remember me? No. Ain't this a right rogues gallery? Who's the big bleeder? Think his cousin used to work for me. Which one? Busted him out of a circus. We're getting the hell out of the city before Argus finds us. You in? But we are working for Argus. Vale. You bloody what? Real slick, Shark. Good talk. Nice catching up. Give my regards to the locals. Traversal is at the very core of our game. You will need to be on the move and master each character's movements if you want to succeed. Harley's grapple is made to let her take advantage of the environment to quickly get out of troublesome situations. Or she can use it to quickly close the distance to introduce them to her baseball bat. Swinging from the background lets Harley mola, la verdad. troopers' shields. Harley a priori mola bastante. It can also let her catapult herself into the air to shoot the corrupted from above. Bueno, no está Now mal. that you've seen some of Harley's combat in this scene, let's explore the rest of the squad's unique playstyles in other encounters. Captain Boomerang uses a mix between sniper rifles, SMGs, and shotguns. El evento variedad de enemigos es Each justita, ¿eh? character has an iconic melee attack that can be used to create what we call juggle kills, and also break enemies' shields. Juggling an enemy with a melee attack means they take Que me da la impresión de que el disparo es el de Fortnite. O sea, que la perspectiva y la posición de la cámara es Fortnite, literalmente. Que no es que lo haya inventado Fortnite, pero coño, con el estilo gráfico que tiene el juego y tal, me lo recuerda. King Shark is literally death from above, which he gladly shows with his Atlantean drop attack. Hostia, mola, mola, mola. He's the character that can take the most punishment. Heavy weapons, assault rifles, and Vale, es el shotguns, tanque, which digamos. trust cleavers, sickles, and combat knives for some brawling action. Hostia, qué buena movilidad tiene este muñeco, tío. Each character gets a super Este me mola, single target attack. The Suicide Strike. This one-shots any enemy hit, but it takes a long Hostia, mola un huevo, tú. so it's important to use it Este bicho mola que flipas. Finally, Deadshot. See, you're low caliber, and I'm high caliber. His traversal is made to let him create his own vantage points. This works great with his weapon loadout of sniper rifles, assault rifles, and pistols. For more up-close action, Deadshot relies on his iconic wrist cannons. One thing Vale, este es más we really genérico, wanted to bring digamos. into this game was a reimagined version O más of the estándar. Arkham counter system, and mix that with our traversal and shooter gameplay. Introducing counter shot. Each enemy has a different reaction to the counter shot. Some will be stunned, some will take damage, some will be interrupted and then get really annoyed. Now let's take a look at Harley absolutely demolish Brainiac's forces with all these tools. Vale. My show's all knock 'em dead material. Oswald Cobblepot. My man. Tiene cosas que me flipan o que me gustan mucho y otras que me chirrían más, pero bueno. Tell him, Quinn. You're making guns for us, Estoy en un Number punto Brain. más positivo que antes. Episode 1 of Suicide Squad Insider. What? I'd already started, so I followed through. In the months leading up to our launch from February Vale. 2nd, 2024, we're looking forward to sharing more details and insights about Quiero ver Suicide más Squad cositas, and ¿eh? Justice League. Más cositas de lo Next que... episode, we'll be deep diving into more gameplay, Vale. combat mechanics, and how to take the fight to the enemy in your own unique style. Vale, esto pues es interesante. I want to show you what happens next. Let's call it a sneak preview. We really want players to feel like they explored all these La parte del characters combate y that mecánicas me survive interesa. in this DC universe. I'm going to enjoy this. You're starting with characters who aren't very powerful, and through the story, you're learning how to use their skills and become powerful. We really wanted to deep dive into the RPG system. You have your enhanced Vale, el traversal, sistema de RPG es el que me interesa. You have weapons, there are upgrades and unique talents.
Árbol de talentos y todo eso. Together to create this kind of unique experience. Together, we are unstoppable. Join me. Are you kidding? Tombstone. Ok. Ok, espérate un momento, Creo que la letra pequeña era esta de aquí, que no se ha visto porque está súper pequeñita. Literalmente. Vamos a ver un momento al final. Tombstone. A ver, un momento, en la parte final, la parte de abajo. Vale, esto no era. Debe ser en la página de producto del juego, que voy a buscarla ahora mismo. Aquí lo tengo, ¿vale? Básicamente es esta imagen, en este gráfico, que aparte de que se ve los trajes de la Justice League, que molan bastante. Lo cierto es que el tiburón con el de Superman mola un huevo. Tenemos el tema de lo que lleva la versión en pre-order o el Early Access de lanzamiento, lo típico de estos juegos. Sale el 2 de febrero, pero debajo de disponible el 2 de febrero sale un pequeño texto que es en lo que tenemos que fijarnos, ¿vale? Dice: hay tokens del Battle Pass que se pueden canjear con el acceso premium al Battle Pass por cada temporada. Luego pone: Warner Bros. Games puede modificar o descontinuar los servicios online en cualquier momento. Es decir, imagínate que el juego sale en febrero, que en junio, en lugar de haber, no sé, 1000 personas, hay 20 personas. Que es lo que pasó con el Avengers o lo que pasó con el Babylon's Fall. Pues pueden decidir cerrar los servicios y te comes una mierda, porque evidentemente, aunque el juego tiene modo single player, toda la parte online se iría al carajo y está pensado para eso, ¿vale? Y luego habla, pues, de, bueno, lo típico. El Early Access comienza el 30 de enero y que la hora concreta a la que puedes acceder depende de donde vivas. Una persona que vive en Estados Unidos podrá acceder a una hora y una persona que vive en España o en Australia o donde sea a otra distinta. En fin, yo he de decir que venía con toda la negatividad del mundo a ver el vídeo y me ha sorprendido para bien. Tampoco estoy de momento al 100% in, ¿vale? Quiero ver todo lo que le han enseñado aquí. El tema de elementos de RPG, árbol de habilidades, pase de temporada, el cómo es lo de mejorar el personaje, conseguir looteo, armas. Quiero ver muchas cosas del juego todavía, pero he de decir que la historia parece muy interesante, gráficamente tal pego, y me mola bastante cómo se mueven los muñecos por el escenario. En fin, salgo más contento de lo que entré, así que me quedo con eso. Dejadme en comentarios si os mola el juego, si no os mola, si lo vais a jugar o no, y nos vemos muy pronto con más.